vamos a arrancar con abdomen agudo porque yo pensé que iba a durar menos y terminó durando como una horita, así que para que no nos se nos haga muy tarde, arrancamos. El tema de hoy es las patologías, ¿sí? Vamos a hablar fundamentalmente de abdomen agudo quirúrgico. Quedará por ahí para otro momento, seguramente ustedes lo van a ver en el teórico, abdomen agudo médico. En general, yo siempre les cuento que a mí me gusta darles dos cosas, ¿no? O los temas que me gustan a mí, o temas que yo sé que realmente son muy útiles. Y este en particular es un tema que a mí también me parece fundamental, es un tema que les va a resultar muy útil, porque definir en la guardia un paciente con dolor abdominal es una de las primeras cosas que uno le toca como médico, ¿sí? Así como es muy difícil a veces definir si un paciente que viene con dolor de pecho es un síndrome coronario o no, y nos genera muchísima angustia y no sabemos si mandarlo a la casa, si dejarlo internado, si de qué se trata, acá pasa más o menos lo mismo, o sea, es tan grave mandar un paciente con un abdomen agudo médico quirófano como mandar un abdomen agudo quirúrgico a la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente ese paciente lo estoy mandando con una apendicitis a la casa, va a volver tarde, va a volver cuando ya tenga una complicación. Entonces, eso en cierta forma, digamos, le pone en riesgo la vida del paciente y también nos pone en riesgo a nosotros como médicos, o sea, desde el punto de vista médico-legal, podemos tener en el futuro, digamos, una demanda por que el paciente ya, porque fue dado de alta erróneamente cursando un cuadro de abdomen agudo que después requirió cirugía. Entonces, tomar la decisión del manejo de estos pacientes a veces les puedo asegurar que preocupa bastante. Entonces, básicamente hay dos tipos de abdómenes agudos, los dos son similares desde el punto de vista clínico, a pesar que se pueden distinguir. Uno se trata de patologías de orden médico, donde obviamente la resolución no es de resorte quirúrgico, y otros son patologías, lógicamente, donde el paciente debe ser operado, inclusive en algunos casos a la brevedad, para que se pueda ser resuelto. Entonces, por suerte, en mi currícula, en mi facultad en Córdoba, teníamos 3 años de cirugía general. De hecho, se produce un poco un hecho medio raro, que ustedes lo van a ver. Yo siempre que se rían un poco, les traigo mi título de médico. Hace casi 19 años me dieron ese título, médico cirujano, ¿sí? Algo que hoy no existe, pero en aquella época, y el título era así, porque se suponía que uno tenía ciertas habilidades para realizar algún tipo de cirugía. No era mi caso, la verdad que nosotros entrábamos a quirófano, ayudábamos, pero no mucho más que eso. Pero lo más importante, lo que yo más rescato es que realmente en esos años de cirugía teníamos oportunidad de charlar mucho con cirujanos, con residentes de cirugía. Realmente los cirujanos son muy buenos semiólogos y le dan mucha importancia al examen físico y a la anamnesis en un paciente que viene con un cuadro abdominal. Y el abdomen agudo quirúrgico tiene 5 grandes, digamos, entidades que la vamos a ir recorriendo, que son el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo obstructivo, el hemorrágico, el perforativo y el vascular. Vamos a hacer hincapié en los más frecuentes, que habitualmente son los inflamatorios, y vamos a arrancar antes que todo con lo que siempre charlamos, ¿no? Entonces, es muy importante, para poder llegar a un diagnóstico, saber cuáles son los síntomas que tiene el paciente, qué signos puedo encontrar en el examen físico, cuál es el diagnóstico del paciente. Yo siempre les cuento que lo peor que nos pasa a los médicos, en cualquier ámbito que uno se maneja, es no saber qué tiene el paciente. Cuando yo no sé qué tiene mi paciente y lo estoy internando porque entiendo que hay algo raro, es una situación muy incómoda, porque yo no puedo decirle al paciente, mire, usted tiene tal cosa, no voy a poder saber si el tratamiento que estoy haciendo es realmente correcto, y no voy a saber cuál es el pronóstico de ese paciente, o sea, cómo le va a ir en el futuro si no tengo el diagnóstico, por lo menos un diagnóstico presuntivo. Entonces, es fundamental intentar llegar por todos los medios a un diagnóstico, inicialmente de síntomas y signos, después semiológico y finalmente etiológico. ¿Qué síntomas va a tener un paciente que viene con un abdomen agudo? Síntoma número 1 va a ser el dolor, ¿sí? Ahí está, no sé si se nota, con letras un poquito más grandes, porque el dolor, que yo lo voy a poder, digamos, explotar desde el punto de vista semiológico con el interrogatorio, es fundamental. Clínicamente yo siempre distingo, por lo menos desde el punto de vista clínico, como les digo, 2 tipos de dolores, el dolor tipo cólico y el dolor continuo, ¿sí? Vamos a ver un poquito más después de todo eso. El paciente también puede cursar con vómitos, ¿sí? Tengo que saber qué tipos de vómitos tiene ese paciente, cuántos episodios de vómitos tuvo y qué características tuvieron. Puede cursar con diarrea y con constipación. En algunos casos, tanto la diarrea como la constipación pueden ser manifestaciones de un cuadro obstructivo, o incluso la apendicitis en los niños puede presentarse inicialmente con diarrea.
Y inclusive en algunos casos, en las úlceras gástricas, el paciente viene con hipo, a veces incluso con un hipo incoercible, que puede ser el motivo de consulta. Si ustedes recuerdan, a principio de año vieron un poquito de dolor, vieron qué diferencias había entre los distintos tipos de dolor, ¿sí? Desde el punto de vista clínico dijimos, habitualmente uno en el abdomen distingue cólico de continuo. Acá la anamnesis es fundamental. Acuérdense siempre de la mnemotecnia Alicia, ¿sí? Para el dolor, antigüedad, localización, irradiación o propagación, carácter, ¿sí? ¿Qué carácter tiene ese dolor? Intensidad, si uno puede conseguir que el paciente nos describa en una escala del 1 al 10 cuál es la intensidad del dolor que está percibiendo, qué factores lo atenúan o qué factores lo agravan, ¿sí? Y finalmente, un breve repaso del dolor de tipo somático y del dolor de tipo visceral, que en el abdomen hay de estos dos tipos de dolores y también hay dolor referido. Entonces, el dolor somático era un dolor bastante preciso y bien localizado, ¿sí? Habitualmente agudo punzante de comienzo y finalización rápido, si bien que el paciente me puede determinar cuándo comenzó y cuándo terminó. Habitualmente son los traumatismos, ¿sí? O la inflamación lo que produce estos dolores de tipo somáticos, y por el contrario, el dolor visceral es un dolor urente, digamos, mal definido, que el paciente no me puede describir exactamente cuándo comenzó, porque no lo recuerda, comenzó de a poco, y no puede, digamos, referirlo a algún, digamos, órgano en particular. Para mí en el examen del abdomen es muy importante el diagnóstico topográfico. En cierta forma, yo topográficamente me voy a intentar orientar a ver cuál es el órgano o la víscera que está afectada, ¿sí? ¿Qué causan dolores viscerales? La distensión abdominal, ¿sí? O la distensión de las vísceras huecas, la isquemia y la inflamación, ¿sí? Hay algunas patologías que comienzan teniendo un dolor de carácter visceral en forma inicial y después se transforman en dolor de origen somático, cuando el dolor se localiza. Vamos a empezar con el primero y el más popular de los abdómenes agudos inflamatorios, que es la apendicitis, ¿sí? La apendicitis, el primer médico que hizo una apendicectomía fue el doctor Claudio Samián en el año 1736. Fue el primer cirujano que operó a un niño de 11 años que tenía una hernia escrotal y dentro de ese saco herniario había un apéndice que con un alfiler, o sea que el apéndice estaba perforado, pudo extirpar el apéndice y reparar la hernia, que era, digamos, el cuadro clínico del paciente. ¿Alguno se acuerda cuánto mide el apéndice? ¿Qué tamaño tiene? ¿Sirve para algo el apéndice? ¿Tiene alguna utilidad o es simplemente un...? Bueno, está discutido si sirve o no sirve. Hoy se sabe que es un órgano linfático, ¿sí? Incluso hay una vinculación entre el apéndice y las enfermedades inflamatorias intestinales. Los pacientes que se apendicectomizaron, o sea, que se sacó el apéndice, tienen menor incidencia de colitis ulcerosa y también de Crohn, o si desarrollan en la adultez enfermedad inflamatoria intestinal, lo hacen con menor intensidad, o sea que parece que ejerce cierto mecanismo de control inmunológico en el abdomen, ¿sí? Y en cuanto al tamaño, entre 6 y 9 centímetros, ¿sí? Es más o menos el tamaño habitual. ¿Alguno vio esta película? ¿El médico? Ninguno. Se las recomiendo, ¿sí? Hoy recomiendo películas. ¿Por qué? Es una película muy linda, ¿sí? Está ambientada en Europa de la Edad Media. Y el personaje principal es un chico que queda huérfano porque su mamá fallece de lo que en aquella época se llamaba el mal agudo del abdomen. Si te agarraba el mal agudo del abdomen, chao, te morías. ¿Qué era el mal agudo del abdomen? La apendicitis, que sin operarse, la apendicitis tiene una mortalidad del 70%. Los 7 de cada 10 se van a morir. La mamá del personaje principal muere, ¿sí?, de una apendicitis, y eso lo lleva a él a intentar transformarse en médico en una Europa en aquella época bastante salvaje. No había médicos y los únicos vestigios de medicina científica estaban en Oriente Medio. Él viaja a Oriente Medio a conocer un médico asiático que fue el que le enseña, digamos, las primeras prácticas médicas un poquito más científicas, y ahí él hace una apendicectomía, por lo menos en la película. Una película un poco larga, pero bastante linda, que se la recomiendo que la vean, porque cuenta un poquito la historia de lo que hoy nos parece algo tan banal como una apendicitis. En aquella época era realmente una patología mortal. Este señor lo conocen, seguramente lo pronunciaron muchas veces como yo mal en inglés, ¿sí? Don Carlos McBurney, ¿sí?, que fue el que describió por primera vez ese punto
de hipersensibilidad máxima en los pacientes que cursan una apendicitis, en esa línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo, cuando unimos los 2 tercios internos con el tercio externo, en ese punto ahí le duele a los pacientes que tienen apendicitis. Y esto lo describió él allá por el año 1889, publica un trabajo en donde describe este punto doloroso característico, ¿sí?, de la apendicitis. ¿Qué puntos clave tenemos que tener en cuenta con la apendicitis? Primero, que es el diagnóstico más frecuente del abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Segundo, que a pesar que hay un gran desarrollo tecnológico, el diagnóstico sigue siendo clínico. El cirujano sigue metiendo al paciente a quirófano porque le parece un cuadro de punto de vista clínico que es una apendicitis, ¿sí?, por los síntomas, por los signos que el paciente encontró, y a lo sumo lo único que le pide, que ustedes lo van a ver mucho en la guardia, es un recuento de glóbulos blancos y un sedimento urinario, ¿sí? Y eventualmente en la mujer, que también está ahí entre los puntos claves, uno siempre tiene un poquito más de cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer puede tener otros diagnósticos diferenciales y la presentación a veces será un poco atípica, entonces la tasa de apendicectomías negativas, es decir, pacientes que se operan de apéndice pero que no eran apendicitis, en la población en general es del 15%, y en las mujeres es un poco más alta, ¿sí? En la mujer pasa eso. ¿En qué otras poblaciones tienen ustedes que tener en cuenta que los síntomas pueden ser atípicos? En los ancianos y en la mujer embarazada, ¿sí? Una mujer embarazada puede tener una apendicitis, es medio mala suerte, pero puede pasar. Y un paciente anciano también puede tener una apendicitis. Uno siempre piensa que la apendicitis ocurre solamente entre los 15 y los 30 años. Y eso es la mayor parte de las veces. Pero también puede tener un paciente de 80 años venir a la guardia por dolor, ¿sí?, por un cuadro que a veces es mucho más difícil de diagnosticar porque es atípico y tratarse de una apendicitis. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los gérmenes que habitualmente pueden ocasionar la infección en un apéndice? El apéndice, habitualmente lo que ocurre es que hay una obstrucción por un fecalito, ¿sí? Entonces, ese fecalito obstruye la luz del apéndice y la presión dentro del apéndice comienza a aumentar. Normalmente la cantidad de líquido que hay en el apéndice es de 0,1 mililitro, casi nada. Ya cuando aumenta a 0,5, la presión dentro del apéndice, imagínense, era como un globo, aumenta a 60 milímetros de mercurio. Los gérmenes que habitualmente están vinculados son la Escherichia coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, entre los gram negativos, ¿sí?, y algunas especies de gram negativos y de cocos gram positivos también pueden estar vinculados. Esto como para que más o menos integremos con la parte de bacteriología. ¿Qué síntomas produce la apendicitis? ¿Qué signos puedo encontrar en el examen físico del paciente? Y finalmente, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿Sí? Para que no perdamos el norte, acuérdense, siempre nuestra brújula es la anamnesis, la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión, en el orden que ustedes quieran. Recién un compañero suyo, digamos, de la comisión anterior me preguntaba, pero doctor, ¿qué hago primero? ¿La auscultación y después la percusión, la palpación? Hay algunos que dicen que hay que respetar una secuencia en el abdomen, ¿sí?, y dejar para el final la auscultación, porque bueno, y hacer la auscultación antes que la percusión, porque la percusión puede afectar algo del tránsito intestinal. No importa, la realidad es que eso no necesariamente va a cambiar nada del abdomen, lo importante es que no se olviden de hacerlo, ¿sí? Con esos datos es que yo me voy a intentar hacer el diagnóstico de una apendicitis, el diagnóstico semiológico. A la izquierda, en la primera columna, los síntomas. ¿Cuál es el síntoma de una apendicitis número 1? El dolor abdominal, ¿sí? Dolor que cuando el apéndice comienza a aumentar la presión dentro de su luz, ¿sí?, inclusive puede ser cólico, porque esa dilatación súbita del apéndice puede estimular el peristaltismo intestinal y el paciente comienza inicialmente como un cuadro cólico. Cuando un paciente les dice que el dolor es ondulante, que aumenta y después disminuye, dicen, es un cólico, uno, entre comillas, se queda un poco más tranquilo porque dice, bueno, esto seguramente es un cólico intestinal y no mucho más que eso. Por el contrario, cuando el dolor es continuo, uno piensa más en sufrimiento de parénquima o en algún otro tipo de proceso eventualmente más delicado. Inicialmente es somático, porque el paciente lo refiere como en el epigastrio, ¿sí?, o periumbilical, no lo puede localizar, porque ahí las fibras que se van a estimular son las que inervan directamente el apéndice y el dolor es urente, es inespecífico, poco localizado, y eso es el comienzo del cuadro clínico. Cuando el apéndice ya tomó tal proceso inflamatorio que compromete el peritoneo parietal, ahí el dolor vira, ¿sí?, a un dolor visceral, porque se irritó el peritoneo. Y ahí sí
ahí ocurre esta migración del dolor desde el hipocondrio, desde el epigastrio o la región umbilical a la fosa ilíaca derecha. Esta secuencia migratoria del dolor del epigastrio o la región umbilical a la fosa ilíaca derecha es el cambio del dolor somático a visceral, y esta secuencia es fundamental para el diagnóstico. Por eso acá yo tengo que preguntarle al paciente cómo comenzó el dolor, dónde le dolía, cuánto tiempo después el dolor se focalizó en la fosa ilíaca derecha. No es que no se pueda hacer el diagnóstico, como está en un proceso muy inicial. Habitualmente el paciente consulta después de las 6 horas del comienzo de los síntomas, ¿sí? Porque inicialmente lo asume como un cólico, como un cuadro, digamos, de malestar, una dispepsia, nada más que eso. Cuando el paciente, digamos, el dolor ya es en fosa ilíaca derecha, ya es visceral, ¿sí? Ya hay la presión dentro del apéndice inflamó, ¿sí? Irritó el peritoneo parietal, y por eso hubo ese giro en el cambio en la localización del dolor. Ya eso te da la pauta de que el cuadro tiene por lo menos 6 horas. Es muy difícil que un paciente entre a la guardia refiriendo dolor en fosa ilíaca derecha y con una apendicitis comiéndose un alfajor, ¿sí? O comiendo algo, ¿sí? El paciente está anoréxico, ¿sí? No tiene deseos de comer. Tan es así, es tan importante esto que si el paciente no está anoréxico, uno duda del diagnóstico. O sea, el cirujano no mete a quirófano un paciente que tiene ganas de comer, ¿sí? Porque la anorexia es algo que siempre está. Entonces es un dato que siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, nunca hay apendicitis con hambre, ¿no? Nunca hay apendicitis con hambre, ¿sí? No, el paciente no tiene ganas de comer. ¿Vomitan mucho los pacientes con apendicitis? ¿Qué les parece? ¿Qué vieron en la guardia? ¿Vomitan mucho o poco? Más o menos. ¿Cuál es el abdomen agudo que más vomita? Esto me decían siempre los cirujanos. El abdomen agudo que más vomita es la pancreatitis, ¿sí? Un abdomen agudo médico, que no tiene nada que ver con esto, por supuesto. Los pacientes con apendicitis vomitan, fíjense, el 75%, o sea, 3 de cada 4 va a tener 1 o 2 episodios de vómito. No vomita mucho, ¿sí? Vomitan, ¿qué vomitan? Vomitan alimento. ¿Sí? No es un vómito fecaloideo, maloliente, ¿sí? Eso es de un cuadro obstructivo, de un abdomen agudo obstructivo. Entonces, tengo que preguntarle cómo es el vómito, qué color tiene, qué olor tiene. Y si lo puedo ver, ¿sí? Aunque me dé un poco de asco, tengo que verlo porque es fundamental para la interpretación del cuadro. Entonces, 1 o 2 episodios de vómitos. A veces puede presentarse con diarrea, en los niños fundamentalmente, y en algunos casos los pacientes describen estreñimiento, digamos que no es habitual en ellos en las últimas 12 horas. La secuencia sintomática clásica, esta secuencia de anorexia, dolor, vómitos, es fundamental. Yo tengo que preguntarle al paciente, ¿pero qué fue primero? ¿Los vómitos y después el dolor? ¿O primero el dolor y después los vómitos? ¿Por qué? Porque si la secuencia no es la típica, tengo que sospechar que no es una apendicitis lo que el paciente tiene, ¿sí? De nuevo, el cirujano no mete a quirófano a un paciente que no tiene esta secuencia de dolor y de primero anorexia, después el dolor, después los vómitos, ¿sí? Porque eso es en el 95% de los casos siempre así. ¿Qué signos del examen físico voy a encontrar? ¿Lo voy a encontrar taquicárdico al paciente? No, ¿sí? Salvo que el paciente ya esté con una peritonitis aguda, la frecuencia cardíaca es un proceso muy local, no se modifica. ¿Lo voy a encontrar con mucha fiebre? Tampoco. Habitualmente la apendicitis, más en el comienzo del cuadro, no da mucha fiebre. A lo sumo aumenta 1 grado, grado y medio la temperatura corporal. Sí puede haber diferencial. Puede haber una diferencia de 1 grado más entre la temperatura rectal y la temperatura axilar. Y en algunas escuelas quirúrgicas se enseña siempre a tomar la temperatura rectal para, digamos, que sea un dato más que me haga pensar en un cuadro inflamatorio infeccioso a nivel abdominal. O sea, tiene que haber un grado más a favor de la rectal. De la rectal, exactamente, más alta de la rectal. El dolor en la fosa ilíaca derecha, yo acá les puse sensibilidad y especificidad, y ustedes van a ver que en la semiología en general, todos los signos del examen físico se caracterizan porque son muy específicos, pero poco sensibles. ¿Qué significa? Que cuando están, el diagnóstico prácticamente está hecho, pero cuando no están, el diagnóstico todavía puede seguir siendo posible, ¿sí? Entonces, el dolor en la fosa ilíaca derecha, en este caso en particular, es muy sensible y específico. O sea, prácticamente uno le podría decir, no hay apendicitis sin dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? El punto de dolor McBurney, que ya recién lo describimos, también de nuevo, 94 de sensibilidad y 86 de especificidad, ¿sí? Bastante importante entonces para lo que es la sospecha clínica de la apendicitis. 2 maniobras que vamos a ver ahora, que es el signo del psoas y el signo de Robson.
algo que también siempre se enseña en la escuela quirúrgica es no contar los signos. No tengo que sumar fiebre, más vómitos, más náuseas, más dolor, sino pesarlos, valorarlos, ¿sí? Porque en algunos pacientes puede pesar más un síntoma que otro. Fíjese acá la médica lo que está haciendo son las dos maniobras, el signo de Robson a la izquierda y el del psoas a la derecha. ¿En qué consiste el signo de Robson? El signo de Robson consiste en la compresión de la fosa ilíaca izquierda, pero el paciente refiere dolor en la fosa ilíaca derecha. Fíjense ahí el paciente, después que comprime, se pone la mano en la fosa ilíaca derecha, en el video de la izquierda, ¿sí? Ese es el signo de Robson, compresión en fosa ilíaca izquierda, dolor en fosa ilíaca derecha. En la maniobra del psoas, se le pide al paciente que se ponga del lado izquierdo, y fíjense cómo la médica le sostiene la cadera con la mano izquierda, la cadera derecha, y hiperextiende la cadera y la pierna derecha, y eso genera dolor. Fíjense, el paciente acostado al lado izquierdo, con la mano izquierda el médico sostiene la cadera derecha y la hiperextiende. Esta maniobra es muy útil para el diagnóstico de la apendicitis retrocecal. No siempre el apéndice tiene que estar donde tiene que estar. Muchas veces el McBurney es negativo porque el apéndice no está en la ubicación habitual, sino que está retrocecal y la manifestación clínica es distinta. En esos casos es muy útil la maniobra de psoas. Hay una escala clínica, diagnóstica, que se llama escala de Alvarado, no sé si alguna vez la escucharon nombrar, que es una escala que le da valor, ¿sí?, a los signos y a los síntomas. Por ejemplo, si el dolor migró en forma típica del epigastrio a la fosa ilíaca derecha, eso vale un punto. Si el paciente vino anoréxico, vale un punto. Si tuvo náuseas o vómitos, vale otro punto. Si tiene hipersensibilidad, ¿sí?, en la región del cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha, vale 2 puntos. Si tiene el signo de rebote, ¿sí?, que es la descompresión súbita de la región abdominal, se le suma un punto. Si tiene temperatura elevada, otro punto más. Y del laboratorio solo valora si tiene glóbulos blancos altos, o sea, leucocitosis, y si la fórmula leucocitaria viró a la izquierda, es decir, si tiene neutrofilia. De acuerdo a esos ítems, se puede sumar hasta un máximo de 10 puntos. Si el paciente tiene 7 o más puntos de score de Alvarado, fíjense que es muy sensible y muy específico de apendicitis aguda, ¿sí? Acá entra lo que charlábamos recién de cómo pesar los síntomas y los signos y no contarlos, sino jerarquizarlos, darles valor. Por el contrario, si el paciente tiene 4 o menos de puntos del score de Alvarado, ¿sí?, ya la posibilidad de que el paciente tenga una apendicitis es menor. En este cuadrito ustedes lo que tienen es graficado el valor el valor diagnóstico que tiene cada uno de los signos que estuvimos charlando. A la derecha los que apoyan el diagnóstico y a la derecha los que los descartan. Fíjense, el punto de McBurney, ¿sí?, es prácticamente el que mayor valor tiene desde el punto de vista diagnóstico, o sea, aumenta casi un 30-40% la probabilidad del diagnóstico de apendicitis. El score de Alvarado, 7 o más puntos, también ayuda. Y finalmente Robson y psoas, que son las dos maniobras que ustedes vieron, también tienen valor, aunque un poco menos que el punto de McBurney. Estas son formas, la descripción de las formas de las apendicitis atípicas, ¿sí? Son apendicitis retrocecales, pelvianas o mesocelíacas, que no las vamos a leer todas para que no se hagan muy largo, pero que tienen como característica que la forma clínica de presentación es distinta. Fíjese en el caso de la retrocecal, que es la segunda en orden de frecuencia, el dolor, digamos, no es tanto abdominal, sino que es en la fosa lumbar derecha, ¿sí? Hasta uno podría confundirlo con un cólico renal, ¿sí? Sin embargo, la maniobra del psoas es francamente positiva, o sea que la maniobra del psoas me puede poner sobre la pista que el paciente lo que tiene es una apendicitis retrocecal, y que por lo tanto debe ser operado, mientras que un cólico renal no se opera, obviamente. Recibe tratamiento bastante opuesto a una apendicitis, antiinflamatorios, antiespasmódicos, que pueden confundir el cuadro. Si es un cólico renal, el signo te da negativo. Seguramente ahí lo que vas a tener es punioperfusión renal, ¿sí? Pero a veces lo que en los libros parece tan obvio, cuando uno lo ve examinar al paciente no te queda tan claro, ¿sí? Y hay que a veces hacer el diagnóstico diferencial, pero en este caso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Una colecistitis a veces también puede tener dolor en la fosa lumbar derecha y ser un diagnóstico diferencial entre una colecistitis, ¿sí?, y una apendicitis retrocecal. Vamos a ver dos signos más, ¿sí? El signo del obturador, que también se pone de manifiesto en las apendicitis atípicas,
Fíjense, el signo del obturador es el video de la derecha. Acá lo que hace la médica es flexiona la cadera y la rodilla del lado derecho y hace una rotación interna de la pierna, ¿sí? Ese movimiento de rotación interna de la pierna genera dolor en la fosa ilíaca derecha, que es lo que el paciente le dice, ¿sí? Le está señalando con la mano que le duele ahí, en la fosa ilíaca derecha. Es otra manera de poner de manifiesto, de localizar topográficamente dónde está el origen del dolor que el paciente manifiesta. El signo de Blumberg a la izquierda. Blumberg fue un cirujano alemán, ginecólogo, que fue el primero en describir que cuando un paciente tiene irritación peritoneal y ustedes comprimen y descomprimen súbitamente el abdomen, se produce intenso dolor, ¿sí? Esto es algo que también es muy importante tener en cuenta, porque una de las cosas que ustedes, cuando están de guardia y van a presentar al cirujano un paciente que están viendo que vino por dolor abdominal y tiene Blumberg, tiene signos de irritación peritoneal, ¿sí? Entonces, el dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha se denomina signo de Blumberg positivo y es dolor a la descompresión y habla de irritación a nivel peritoneal. La apendicitis aguda, por supuesto, que tiene diagnósticos diferenciales. Siempre que ustedes tengan un paciente, tienen que tener en mente cuál es el diagnóstico presuntivo, y a veces uno lo comienza a tratar en función de ese diagnóstico presuntivo, pero también tiene que tener en mente diagnósticos diferenciales. Y si no es una apendicitis, si es otra cosa, tengo que pedir algún otro estudio para descartar algún otro diagnóstico diferencial. En el caso de la apendicitis, ¿en qué tengo que pensar? Adenitis mesentérica. Acá muchas veces el diagnóstico es después que se le hizo la apendicectomía, y el apéndice estaba sanito, pobre, igual se lo sacan por las dudas para que no moleste en el futuro, ¿sí? Apendicectomía profiláctica sería, pero en realidad lo que el paciente tenía era una adenitis, era un proceso inflamatorio, ¿sí? Ganglionar y nada más que eso. La enfermedad inflamatoria pélvica, la rotura del folículo de Graf, la torsión de un quiste ovario o un embarazo ectópico, son todos diagnósticos diferenciales ginecológicos que lo tengo que pensar, obviamente, en la mujer joven o no tan joven, ¿sí? Y acuérdense, yo me acuerdo que tenía siempre un libro de cirugía, nosotros usábamos el de la Escuela de La Plata, que es el doctor Clisman, decía, el embarazo ectópico no tiene estado civil. O sea, no es que tengo que estar preguntándole al paciente si es casado, si es soltero, ¿sí? No tiene estado civil, hay que pensarlo en todos los pacientes, ¿sí? Embarazo ectópico, ¿sí? Rotura de folículo, torsión de quiste de ovario, fundamental. Descartar diagnósticos diferenciales ginecológicos. Divertículo de Meckel, enfermedad de Crohn y gastroenteritis aguda serían otros diagnósticos que también pueden entrar en el diagnóstico diferencial de una apendicitis. Esta es una secuencia, que posiblemente los que están lejos no alcanzan a leer, pero yo se las comento, de cómo se maneja un paciente con una apendicitis. Lo primero arriba en blanco, interrogatorio y exploración física. Lo primero que tengo que hacer yo es interrogarlo bien al paciente, preguntarle cuáles son sus síntomas, cómo comenzaron, si hay elementos o situaciones que lo agravan, situaciones o elementos que lo atenúan, en qué secuencia aparecieron los síntomas, explorarlo en el examen físico en forma completa, ¿sí? Prácticamente el diagnóstico presuntivo tiene que estar hecho con el interrogatorio y el examen físico, y puedo tener dos alternativas, una presentación típica, que es lo de la izquierda, ese cuadro grande, o una presentación ambigua, típica, que es la secuencia de la derecha. A la izquierda tengo presentación típica, duración del dolor, rigidez, migración del dolor, ¿sí? Hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha, anorexia. Ese paciente va a lo que dice el cuadrito abajo a la izquierda, apendicectomía. El paciente se opera con recuento leucocitario, con sedimento urinario normal, descartando, en el caso de la mujer, patología, digamos, anexial. Con la presentación típica, va a quirófano, es una apendicitis. En el caso de la presentación ambigua o atípica, que es la imagen de la que son la secuencia de la derecha, ahí ya sí tengo que quizás recurrir a métodos de diagnóstico por imágenes, ecografía, tomografía, porque bueno, puede tratarse de algún otro cuadro, eventualmente no necesariamente quirúrgico, que tengo que descartar. Y para terminar con la apendicitis, simplemente esto que dice que bueno, que el tratamiento de la apendicitis es uno de los mayores adelantos de la medicina en los últimos 100 años. ¿Sí? Que no se olviden de que cuando los pacientes no se podían operar o que no se sabía por qué se producía este cuadro inflamatorio infeccioso en el abdomen, la mortalidad era del 70%, y hoy es menor al 1% gracias al diagnóstico, digamos, precoz y a la cirugía. Una de las complicaciones... ¿Sí? Apendicectomía, ¿no? Sí. Porque hay
Hay veces que dan fármacos, ¿no? Para... No. Eso no. Eso lo único que hace es, termina generando complicaciones. O sea, el tratamiento es, si es una apendicitis, apendicectomía. Acá no hay otra alternativa más que la quirúrgica. Muchas veces los cirujanos se escandalizan cuando los pacientes vienen con tratamiento antibiótico, porque el tratamiento antibiótico cubre a veces el cuadro clínico, hace que el paciente se vaya a la casa y termine volviendo con un absceso, termine volviendo, digamos, con un plastrón apendicular, o sea, vos terminaste lo que es encubriendo el cuadro clínico. ¿Sí? Entonces, es más, lo que se aconseja es no administrar antibióticos, salvo que sea en la profilaxis posoperatoria de 48 horas, no administrar antiespasmódicos, no administrar analgésicos para no encubrir el cuadro clínico y poder tener certeza de cuál es el diagnóstico real, ¿no? Bueno, esto simplemente, ¿cuáles son los datos que encontramos en una peritonitis? ¿Sí? Que es la complicación más temida de una apendicitis y de otros cuadros clínicos también quirúrgicos del abdomen. La rigidez, ¿cómo es la rigidez del abdomen en la peritonitis? ¿Cómo se llama eso? En tabla, ¿sí? Que en los más flaquitos obviamente se nota más que en los pacientes con un poco más de abdomen. El abdomen está totalmente contracturado, rígido, y no es una contractura voluntaria porque lo toqué con las manos frías o porque el paciente está con miedo, sino que utilicé todas mis maniobras, lo distraje, me puse a charlar de otra cosa mientras lo estaba revisando y el abdomen está en tabla, está totalmente rígido y ese es uno de los datos que más valor tiene desde el punto de vista diagnóstico para hablar de compromiso peritoneal. La defensa, o sea, el abdomen tenso, pero no en tabla, en la palpación, la maniobra de la tos, yo le pido al paciente que tosa y obviamente no quiere toser, porque si tose aumenta la presión intraabdominal y el peritoneo se extiende y por lo tanto le produce dolor, entonces el paciente lo que hace es intenta toser siempre, digamos, una tos muy cortita, muy superficial, para que no aumente el dolor, y el dolor a la descompresión, que lo vimos recién, el signo de Bloomberg, que cuando es en todo el abdomen se llama signo de Queneau de Mussy, también es positivo porque obviamente habla de irritación peritoneal. Vamos a ver el segundo gran diagnóstico que tenemos que tener en cuenta en los abdómenes agudos inflamatorios, ¿sí? Colecistitis aguda, ¿sí? Acá aparece nuestra amiga la vesícula, ¿sí? La vesícula cuya función es el almacenaje de bilis y las sales biliares, ¿sí? Para que a través del cístico y después del colédoco vayan a parar, ¿sí? A la segunda porción del duodeno. Habitualmente los pacientes que tienen colecistitis aguda suelen tener el antecedente de cólicos biliares, ¿sí? Cuando consumen los famosos alimentos colecistoquinéticos, la vesícula se contrae y habitualmente si hay cálculos dentro de su luz, ¿sí? Esto produce un intenso dolor que los pacientes suelen controlarlos con antiespasmódicos y con algún analgésico y no suele pasar a mayores. Ahora, cuando un cálculo se impacta, ¿sí? A nivel de la salida o al comienzo del cístico, se produce sí ya un proceso inicialmente inflamatorio y después, digamos, de infección, ¿sí? por la acción de bacterias, donde claro, comienza a aumentar la presión intracavitaria dentro de la vesícula, aparece engrosamiento de la pared de la vesícula, se pone la mucosa también se inflama, incluso se pueden generar hasta colecciones perivesiculares, y eso es lo que caracteriza la colecistitis aguda. Lo que ustedes ven a la derecha es una ecografía, ¿sí? O en algún momento de mi proceso de diagnóstico yo le voy a pedir al paciente que le hagan una ecografía y seguramente el ecografista me va a decir, sí, mira, el paciente tiene vesícula de paredes engrosadas, tiene cálculos, tiene edema perivesicular o incluso una colección alrededor de la vesícula, y también seguramente me va a informar cómo está la vía biliar, si está dilatada o no está dilatada, que son todas cosas que a mí me importan. Entonces, en la colecistitis, ¿qué síntomas voy a encontrar? ¿Qué signos del examen físico voy a encontrar? Y finalmente, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Yo le voy a decir al paciente, mire, usted tiene una colecistitis, lo voy a llamar al cirujano, vamos a confirmar el diagnóstico y veremos cuál es el tratamiento. Acá sí a veces es más común la estrategia que vos comentabas de antibióticos o de enfriar el cuadro clínico y de llevarlo a quirófano al paciente para hacer la colecistectomía cuando el cuadro, digamos, no es tan agudo. Vamos a empezar entonces con lo primero. ¿Qué síntomas produce una colecistitis? ¿Sí? Bueno, los síntomas que suele tener una colecistitis son dolor, ¿sí? En el hipocondrio derecho o en el epigastrio.
siempre les pongo ahí la diapositiva de antecedente de cólico biliar previo, porque es algo que lo tengo que preguntar, ¿sí? Si el paciente tiene antecedentes de cólico biliar. ¿Por qué? Porque el paciente conoce el dolor. Lo que pasa es que esta vez consultó porque el dolor de la colecistitis es más intenso que el del cólico biliar y no cede, ¿sí? No cede con los analgésicos, antiespasmódicos habituales que el paciente utiliza. El paciente continúa con dolor, ¿sí? Y en algunos casos no es en el hipocóndrio derecho o en el epigastrio, sino que incluso puede ser hasta en la región interescapular, ¿sí? O en la región dorsal derecha. Acá se produce un fenómeno, todo lo que tenga que ver con irritación a nivel diafragmática, los abscesos perihepáticos, las neumonías de base derecha, los neumoperitoneos, suelen producir un intenso dolor referido. Y el paciente viene con dolor en el hombro derecho, ¿sí? Entonces, este es un típico ejemplo. Así que tener en cuenta cuando a veces el dolor es interescapular en el hombro derecho o en la región dorsal, que puede tratarse de una colecistitis aguda y el dolor ser referido. ¿Puede haber fiebre? Sí, puede haber fiebre. Tampoco es una patología que produce temperatura muy alta, pero puede haber algo de fiebre. Y suele también, por supuesto, tener el paciente anorexia, de nuevo, náuseas y vómitos, ¿sí? A veces los vómitos pueden ser inclusive biliosos, que lo distinguen un poco de los vómitos, ¿sí? De la apendicitis aguda. Ahí con la estrellita yo les anoté, el paciente no se quiere mover, porque claro, cuando se mueve, como hay irritación peritoneal, eso aumenta el dolor. Y eso lo distingue, por ejemplo, del cólico renal, donde el paciente adopte la posición que adopte, camine, corra, suba, baja, baje, tiene el mismo dolor, ¿sí? Le duele mucho, y no se modifica con la posición, ni con la postura, ni con la movilización. ¿Qué signos del examen físico puedo encontrar? Cuando yo intento hacer la palpación superficial, acá siempre la palpación es bien superficial, voy a encontrar que hay una clara hipersensibilidad o incluso resistencia en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. Eso también tiene muy alta especificidad y sensibilidad, casi al 100%. El paciente realmente defiende o tiene resistencia a la palpación en la zona del hipocondrio derecho. En algunos casos puede palparse una masa, si la vesícula está muy distendida y hay epiplón que la rodea, se palpa una masa, es menos frecuente, pero también es muy específico. Y aparece el famoso signo de Murphy, ¿sí? Que ustedes lo recordarán, acá la médica lo está haciendo con una sola mano, pero nosotros lo aprendimos con 2 manos, ambos pulgares en inspiración profunda, en una línea imaginaria entre el ombligo y el hombro derecho. Cuando toca esa línea, el reborde costal, ahí está el punto cístico, y la maniobra de Murphy es la compresión inspiratoria. ¿Y qué hace el paciente? Corta la inspiración, ¿sí? No puede respirar profundo porque eso le genera intenso dolor, ¿sí? Bueno, esto es el signo de Murphy, que tiene también 97% de sensibilidad y 98% de especificidad, o sea que es un dato del examen físico que es muy valioso para que yo sospeche que el paciente lo que tiene es una colecistitis aguda. Bueno, esta tablita es la misma que vimos recién en apendicitis, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos del examen físico que me aumentan la probabilidad diagnóstica? El signo de Murphy, ¿sí? Y el dolor y la resistencia y la defensa en la zona del hipocondrio derecho. ¿Qué diagnósticos diferenciales tengo que pensar en la colecistitis aguda? Tengo que pensar en úlcera péptica, perforado o no. Muchas veces se dice que cuando se perfora la úlcera péptica deja de doler, pero tengo que pensarlo. La pancreatitis tiene que estar en mis diagnósticos diferenciales siempre. Si bien la pancreatitis, el paciente vomita mucho, el paciente está con dolor, más vale en cinturón, ¿sí? No solamente localizado en hipocondrio derecho, sino que en cinturón. Es una patología grave que puede comprometer la vida del paciente y no puedo mandar a la casa, ¿sí? Una pancreatitis. Entonces, seguramente dentro de la rutina de laboratorio que yo le voy a pedir, más si el paciente tiene historia de litiasis vesicular, que es un factor de riesgo de pancreatitis, ¿sí? Pancreatitis biliar, le voy a pedir una amilasa, ¿sí? Una amilasa dentro del laboratorio. Con la amilasa normal me voy a quedar tranquilo que el paciente no tiene una pancreatitis. Una apendicitis va a ser un diagnóstico presuntivo. Una hepatitis eventualmente puede tener algunas características similares que me puedan hacer pensar en un diagnóstico diferencial. El infarto de cara inferior, esto es algo que vemos con relativa frecuencia, pacientes que vienen con náuseas, vómitos o cierta dispepsia, ¿sí? Y cuando le pedimos un electrocardiograma quizás de rutina, por protocolo, no nos parece, pero es parte del protocolo de evaluación del paciente con dolor
abdominal y nos encontramos con un infarto de cara inferior, ¿sí? Como diagnóstico, la neumonía de base derecha, el herpes zóster antes que aparezcan las vesículas en la piel, suele aparecer el cuadro de dolor y ser un diagnóstico diferencial de una colecistitis aguda. Prima de la colecistitis es la colangitis. Acá lo que hay es una obstrucción de la vía biliar, también por un cálculo en la mayor parte de los casos, ¿sí? Y obviamente esa bilis estancada en la vía biliar también puede sufrir un proceso infeccioso y puede ocurrir dilatación de la vía biliar, y en este caso, en la imagen de la derecha, lo que ustedes están viendo es cómo el cirujano le está intentando extraer el cálculo en forma endoscópica, ¿sí? De la vía biliar. Ahí por donde está metiendo el canito es la papila, ¿sí? Que es por donde desemboca el colédoco en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Esa papila es una papila medio hipertrófica, inflamada, ¿sí? Obviamente el cálculo está enclavado del otro lado de la papila y la única forma de sacarlo es con un pequeño tajito, ¿sí? Que se le hace a la papila. Esto se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, más conocida como CEPER, un procedimiento que se hace en cirugía. Fíjense ahí abajo a la derecha cómo está la imagen del cálculo, cómo cayó a la luz del duodeno. Bueno, es la forma de hacer en cierta manera el diagnóstico y también, por supuesto, la terapéutica, que es la extracción del cálculo, y eso permite desobstruir la vía biliar. ¿Por qué es importante el diagnóstico de la colangitis? Porque es una patología grave. Los pacientes se pueden morir de una colangitis si yo no hago el diagnóstico, ¿sí? A veces puede comenzar como un cuadro bastante discreto y otras veces el paciente viene estuporoso, séptico, febril, hipotenso, ¿sí? Ictérico. Y ahí aparecen dos entidades clínicas semiológicas, que es la tríada de Charcot y la pentalogía de Reynolds. En la tríada de Charcot tenemos fiebre, dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho y ictericia. ¿Sí? El paciente viene ictérico, con fiebre, dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, y eso se llama tríada de Charcot. Cuando además de estos tres componentes se le agrega el cuadro séptico y el deterioro del estado mental, se llama pentalogía de Reynolds, ¿sí? Para que tengan una idea que es un cuadro grave, un cuadro que no diagnosticado y no tratado, ¿sí? Puede evolucionar hacia el shock séptico y la muerte del paciente, por lo tanto es fundamental que siempre lo tengamos en cuenta. Seguimos ahora con otro diagnóstico muy común, ¿sí? Entre los abdómenes agudos, médico-quirúrgico, porque tiene algunas características o tiene algunas alternativas de tratamiento de orden médico y en otros casos es de orden quirúrgico. Ustedes saben que después de los 50 años la mayor parte de nosotros vamos a tener divertículos en el colon distal, ¿sí? Esas debilidades de la mucosa son pseudodivertículos porque acá lo que sale por el lugar donde entran los vasos, ¿sí? No tiene las tres capas del colon, sino que solamente tiene mucosa y muscular de la mucosa. Entonces es un tejido muy friable, muy blando, que si se mete ahí materia fecal y se obstruye, se puede producir la inflamación, se puede producir la perforación o incluso pueden sangrar, ¿sí? O sea que los divertículos nos pueden causar cualquiera de los abdómenes agudos quirúrgicos, ¿sí? Que comentamos. Inflamatorio, por infección e inflamación. Perforativo, ¿sí? Por perforación de un divertículo, con la clínica que le corresponda. O hemorrágico, por el sangrado, que a veces puede ser muy grave, aunque la mayor parte de las veces se autodelimitamos, se controla solo. En este caso, ¿sí? Fíjense, hubo perforación. ¿Qué síntomas va a tener un paciente que tiene diverticulitis? ¿Qué datos del examen físico puedo yo encontrar? Y finalmente, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Y de nuevo acá, lo que necesito, como siempre, es un buen interrogatorio, una buena inspección, una buena palpación y auscultación y percusión, si es necesario, como en algunos casos. Vamos a ver, síntomas. ¿Qué síntomas voy a encontrar en la diverticulitis aguda? ¿Sí? Por un lado voy a tener dolor, ¿sí? Dolor en la fosa ilíaca izquierda, que es muy característico. Puede haber en algunos casos síntomas de obstrucción, a veces se produce obstrucción a nivel colónico y el paciente está distendido, está con mucho dolor, puede tener vómitos, ¿sí? Puede tener
vamos a ver después en el examen físico, ruidos hidroaéreos aumentados por la lucha, por el aumento del peristaltismo, ¿sí? Puede haber antecedentes de constipación crónica, ¿sí? Es muy frecuente que los pacientes sean crónicamente constipados y que eventualmente ahora lo que tengan es una pseudodiarrea, ¿sí? El paciente es crónicamente constipado, sin embargo ahora vino con un cuadro de diarrea y eso puede ser porque es una manifestación de la obstrucción a nivel colónica. Como dijimos, también puede ser que el paciente venga por sangrado, ¿sí? Venga por una hemorragia, porque algún divertículo comenzó a sangrar o un grupo de divertículos comenzaron a sangrar. Entonces, cuando yo lo examino, encuentro que el cuadrante inferior izquierdo, la fosa ilíaca izquierda, está hipersensible, está tensa, está defendida, y por supuesto que a la compresión genera mucho dolor. En un hombre de más de 50 años, con antecedentes de diverticulosis, seguramente el diagnóstico del dolor en la fosa ilíaca izquierda prácticamente me va a ser el diagnóstico de una diverticulitis, ¿sí? No hay muchos otros cuadros clínicos que generen dolor focalizado, bien somático en ese lugar, por eso la especificidad es del 100% casi, ¿sí? Y la probabilidad del diagnóstico positivo aumenta casi 14 veces cuando el dolor es en esa zona. En la mujer ya, como hay posibilidades de que también se trate de un cuadro de orden ginecológico, anexial izquierdo, ahí el diagnóstico diferencial lo vamos a tener que tener muy en cuenta. Puede ser una diverticulitis, también puede ser un abdomen agudo ginecológico. En algunos casos voy a tener que decirle al paciente que necesito hacerle un tacto rectal para descartar que haya sangrado o no. Pasamos entonces al abdomen agudo obstructivo. En el abdomen agudo obstructivo hay varias entidades clínicas que pueden ser las responsables y que en general yo las voy a pensar también un poco en función del grupo etario al que se trata el paciente. Seguramente si es un niño voy a pensar más en invaginaciones o en vólvulos. Si es un paciente anciano o de más de 50 años voy a pensar en hernias, en cáncer o en bridas. Si el paciente, cuando yo lo examiné, vi que tenía cirugía abdominal previa por distintos tipos de patologías, seguramente esas adherencias peritoneales pueden ser las responsables de la formación de bridas, y el paciente viene con un cuadro oclusivo o suboclusivo, con el abdomen muy distendido, con dolor, ¿sí? El dolor inicialmente suele ser de tipo cólico, al principio del cuadro obstructivo, después cuando el abdomen está totalmente distendido, ¿sí? y entramos en un cuadro de ilio, ¿sí? Donde ya no hay ruidos hidroaéreos, el dolor suele ser constante. El paciente característicamente tiene vómitos que suelen ser fecaloides, muy malolientes, característicos, ¿sí? Del contenido intestinal bajo, que estos pacientes suelen vomitar, y el examen del abdomen está totalmente distendido el abdomen, timpánico, es un paciente anciano, es muy común. Bueno, ustedes cuando ya lo ven en la guardia, que el paciente tiene la panza pobre como un globo, ¿sí? Con mucho dolor y está vomitando, bueno, el diagnóstico del abdomen agudo obstructivo va a estar siempre, vamos a tener siempre en cuenta, y ahí uno tiene que pensar en las distintas alternativas y cómo se puede resolver estos cuadros. En algunos casos puede ser que una conducta expectante y algún tipo de tratamiento médico logre desobstruirlo, y en otros casos el paciente obviamente necesita entrar a quirófano. El abdomen agudo perforativo, ¿sí? Cuando hay perforación de víscera hueca, acá se puede haber perforado un divertículo, o se puede haber perforado una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. En cualquier caso, es un cuadro muy súbito, con dolor muy, muy intenso, ¿sí? Algunos pacientes tienen antecedentes de gastritis, de úlceras gástricas previas, se estuvieron consumiendo AINES, y bueno, eso puede en alguna forma orientarnos a pensar que hay una úlcera gástrica perforada. El dolor se lo describe típicamente como empuñalada. Como hay pasaje de líquido y gases al peritoneo, el peritoneo responde con una intensa reacción inflamatoria, entonces el abdomen está en tabla, ¿sí? Está totalmente contracturado. No se pueden palpar los órganos intraabdominales porque la contracción de los músculos rectos no lo permite, ¿sí? Aparte porque el paciente tiene muchísimo dolor. El dolor a la descompresión, que habíamos visto en apendicitis, que era el signo de Bloomberg, acá se llama Guénon de Mussy, porque es una reacción peritoneal generalizada, ¿sí? Todo el abdomen, todo el peritoneo está francamente inflamado, y por lo tanto en cualquier parte del abdomen que yo haga compresión y descompresión brusca va a generar dolor.
va a desaparecer la matidez hepática. Ustedes se acuerdan que cuando examinábamos el hígado, el borde superior se determina por percusión y el borde inferior por palpación. Acá desaparece la matidez, ¿por qué? Porque se mete aire, ¿sí? Esto en la placa de tórax se ve muy bien, en la placa de tórax abdomen, digamos, cuando yo pongo la placa, veo esa línea blanca, ¿sí? Con aire por arriba y aire por debajo, ¿sí? Aire en los pulmones y aire en el peritoneo, que es un neumoperitoneo, y veo el diafragma blanco, ¿sí? La pérdida de la matidez hepática se llama signo de Joubert y es un signo inequívoco de perforación de víscera hueca. Del abdomen agudo vascular, resisten que ya falta poquito, hay dos entidades que sí quería que las tuvieran en cuenta, que es el aneurisma de aorta abdominal y la enfermedad de las arterias mesentéricas. El aneurisma de aorta abdominal es una patología muy frecuente después de los 70 años, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? Tiene una alta mortalidad si uno no lo diagnostica. El único tratamiento es la cirugía y hoy en día algunas prótesis endovasculares que se pueden colocar, ¿sí? Como siempre acá, no voy a diagnosticar lo que no sospecho, tengo que sospecharlo, y en algunos casos es bastante obvio. Fíjense en la imagen de la derecha, cómo el médico ahí delimita, ¿sí? Una aorta abdominal que tiene por lo menos 8 centímetros, o sea, tiene los dedos separados bastante. La aorta abdominal a ese nivel no puede tener más de 3 centímetros y medio. Entonces, algo que pulsa, que late y que tiene 6, 7, 8 centímetros es un aneurisma de aorta. Eso no significa que si me examino yo solo o a un amigo que tiene una panza flaquita, un abdomen delgado y percibo que tiene latido, no, eso sea un aneurisma de aorta, seguramente es una aorta normal que transmite el latido, pero en este caso un hombre anciano, tabaquista de larga data, hipertenso, mal controlado, y tranquilamente puede tener un aneurisma de aorta. Y el cuadro clínico es también muy súbito, con mucho dolor abdominal, que no siempre es en el abdomen, a veces es en el dorso, bastante similar al aneurisma de aorta torácico. Vieron que en el aneurisma de aorta torácico muchas veces el paciente tiene dolor en el tórax y otras veces tiene dolor en la espalda. Bueno, acá a veces el paciente viene diciendo que tiene dolor en la cintura, o que tiene dolor acá en la espalda abajo, un dolor dorsal bajo, ¿sí? Entonces hay que siempre sospecharlo porque si no se puede pasar desapercibido. Puede que el paciente haya hecho un episodio sincopal, a veces se puede presentar. Puede que el paciente venga con un déficit neurológico, habitualmente de miembros inferiores, siempre sospechar el aneurisma de aorta, y si el aneurisma de aorta está complicado, o sea, se ha roto, aunque esté contenido parcialmente por las vísceras del abdomen, a veces el aneurisma se rompió y las vísceras lo contuvieron transitoriamente, pero el paciente perdió gran parte o una buena parte de la volemia en el abdomen, ¿sí? El paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, y si no se hace el diagnóstico, obviamente no tiene ninguna chance de sobrevivir. Bueno, esto simplemente era un gráfico donde muestra una tabla, mientras más grande es el aneurisma, mayor es la chance de que se rompa. Ese pues lo ven tranquilos, ¿sí? Entonces, sospechar cuando encuentro en el abdomen una masa pulsátil, ¿sí? Más si es grande. Puedo encontrar asimetría de pulso, a veces los aneurismas se disecan y puede que tenga pulso distinto en las arterias ilíacas, o si tiene signos de isquemia distal, le saco las medias al paciente, te observo que no tenga signos de isquemia a nivel de los dedos, que eso también puede pasar en algunos casos. Y el diagnóstico lo voy a hacer, primero porque tengo un alto nivel de sospecha. Si el paciente viene con dolor abdominal súbito, es un paciente anciano, tabaquista, hipertenso, con enfermedad vascular periférica, o sea, tiene todas las fichas para poder tener un aneurisma de aorta. A veces puede ser un diagnóstico relativamente sencillo de hacer, si es un abdomen fácilmente palpable, donde yo detecto fácilmente la aorta, otras veces no, el abdomen es globuloso, es un paciente obeso, y obviamente no me va a resultar fácil hacer el diagnóstico, pero por lo menos lo sospeché, y hoy en día hay métodos de diagnósticos por imágenes, como la tomografía o la resonancia. Esto es una tomografía con reconstrucción 3D, donde fíjense que prácticamente se puede lograr una imagen anatómica, se puede observar la aorta abdominal. Habitualmente los aneurismas nacen debajo de las arterias renales y pueden comprometer el nacimiento de las ilíacas o extenderse inclusive a través de las ilíacas, y obviamente cuando el diagnóstico hecho
ya se puede planificar algún tipo de estrategia, ¿sí?, de tratamiento quirúrgico o endovascular que le dé algún tipo de probabilidad de sobrevida al paciente. ¿Hay indicación de cirugía cuando es más de 5 o 6 centímetros que mide? Más de 5. Más de 5. Más de 5. Eso es forma crónica, ¿no? Ajá. En forma crónica. Lo que sigue, que es lo último, es el abdomen agudo vascular, ¿sí?, que es una patología también muy grave, con una tasa de mortalidad muy alta, ¿sí?, alrededor del 50 al 75%, que muchas veces uno comienza a pensar en esto cuando descarta otros diagnósticos y no encuentra cuál es la causa de por qué el paciente tiene dolor abdominal, por qué tiene distensión. Y fíjense, lo que ocurre acá es lo que ustedes están viendo en la foto a la izquierda. Hay isquemia mesentérica, porque hay compromiso a nivel del tronco celíaco, la mesentérica superior o la mesentérica inferior. Habitualmente, si bien hay una rica red de colaterales, si el paciente tiene aterosclerosis en algún otro lecho, también lo puede tener en las arterias mesentéricas, y puede haber un episodio embólico que complique todo y el sistema de colaterales es insuficiente y aparece isquemia, como en esta foto, que ustedes ven como todo el intestino delgado, a una buena parte, está totalmente, está en vías de necrosarse, por lo tanto, el cirujano no le queda otra más que extraer todo el tejido o el intestino que no sea viable. Esto para que vean la rica red de colaterales que hay entre los tres grandes vasos arteriales del abdomen, ¿no? El tronco celíaco, la mesentérica superior e inferior, cada uno tiene su área, digamos, de irrigación normal, y en forma crónica el paciente lo que suele tener es la angina mesentérica, ¿sí?, como el angor coronario, pero en este caso a nivel abdominal, que ocurre postprandial, cuando aumentan los determinantes del consumo de oxígeno, o sea, aumenta la demanda de sangre a nivel abdominal, en un paciente que tiene lesiones crónicas, críticas, a nivel de alguna arteria o de un par de arterias, aparece angina, aparece dolor. Algunos pacientes hasta a veces tienen miedo de comer porque saben que después que comen, comienzan inmediatamente con angor mesentérico. Esto siempre también hay que interrogarlo, a veces son pacientes ancianos, con diabetes o con antecedentes de aterosclerosis en algún otro lecho vascular. Si el dolor es periumbilical, ¿sí?, esto puede sugerir de que la arteria mesentérica inferior está desviando flujo hacia el tronco celíaco y por lo tanto poniendo isquémico al intestino. Pero el cuadro agudo que nos interesa, el paciente que viene a la guardia, es un paciente que viene con mucho dolor, ¿sí?, pero que es desproporcionado para el examen físico. El paciente me dice que tiene muchísimo dolor, es muy intenso, que comenzó en forma súbita a veces, ¿sí?, pero que sin embargo yo cuando lo examino el abdomen no encuentro nada que me lo termine de explicar. No está tan distendido, tiene ruidos hidroaéreos disminuidos, pero tampoco que no tiene nada, no encuentro ningún signo de irritación peritoneal, o sea, el abdomen es relativamente benigno para un paciente que está con muy intenso dolor. Entonces, en ese contexto, yo tengo que sospechar que el paciente pueda estar cursando un abdomen agudo vascular, ¿sí? En la fase más avanzada de la enfermedad, recuerden que tiene una mortalidad del 75%, entonces es un paciente que va, digamos, quemando etapas y finalmente se pone hipotenso, ¿sí?, se pone con fase tóxica, por todos los productos del metabolismo, por la necrosis que se produce a nivel intestinal, ¿sí? Puede haber diarrea sanguinolenta porque se está esfacelando la mucosa intestinal y eso es lo que el paciente va a eliminar con la diarrea. En algunos casos puede haber fiebre, náuseas, vómitos, que son inespecíficos, que pueden ser de otros cuadros abdominales, pero sospecharlo entonces, de nuevo acá, no voy a diagnosticar lo que no sospecho, siempre acuérdense de esa frase porque es importante, ¿sí? Síntomas, pacientes que tienen síntomas de angina mesentérica en forma crónica, pacientes que están cursando un cuadro de infarto. ¿Por qué un infarto? Porque los pacientes que tienen infarto tienen a veces, forman trombos en el ventrículo izquierdo y pueden embolizar a partir de esos trombos, o los pacientes que vienen con fibrilación auricular. Es muy común que encuentren en la guardia pacientes con fibrilación auricular crónica que no están anticoagulados y puede ser que hayan sufrido una embolia a nivel mesentérica y que ese sea el motivo de por qué desarrollaron un abdomen agudo vascular. Y finalmente el diagnóstico, cuando se sospecha, ¿sí?, y el tratamiento, la única chance que este paciente puede llegar a tener, aparte de la resección que eventualmente necesite si hay mucho
intestino comprometido, es la angiografía de los vasos mesentéricos, donde se puede hacer el diagnóstico de la obstrucción y eventualmente darle algún tipo de tratamiento, si es factible. Bueno, chicos, terminamos acá. Esto es todo abdomen agudo, por lo menos lo que nosotros nos pareció importante darles. No se olviden